Gracias por estar allí ahí. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Qué plantearon los gobernadores con Massa, que hace un rato terminó el encuentro? Sí. Ya están exponiendo en el pleno de la comisión. Le plantearon la necesidad de que el acuerdo se apruebe y que la ley salga. Esto plantearon los gobernadores. Se comprometieron a hablar con los legisladores de sus provincias, de todas las fuerzas políticas. Ahí está hablando Héctor Daer, ya vamos ahí. Manifestaron su voluntad de estar en el recinto el día de la sesión si hace falta. O sea que están asumiendo un compromiso político mayúsculo, Javier. Están exponiéndose. Había alguna versión de que podía ser pospuesto el debate para la semana que viene para buscar más consensos. Eso eventualmente se descartó y habría sesión el jueves. Terminaría el viernes probablemente. Y describieron todos los gobernadores a Massa, antes al presidente, el impacto en la economía real de un default en sus provincias, natural. Y todas las secuelas que ello conlleva, naturalmente. Así las cosas, habla Héctor Daer, uno de los exponentes de la CGT. Recuerden que pasan empresarios, dirigentes gremiales y gobernadores. Hoy, después de lo que fue el arranque ayer del debate en el pleno de comisiones con la defensa del propio ministro Guzmán, Miguel Ángel Pese, Sergio Chodos, el propio Juan Mansur y también, entre otros exponentes, Matías Culfas. Esto dice Daer. Porque cuando hablamos de esto y de defender esto, estamos hablando de defender los regímenes especiales que tienen trabajadores en convenio colectivo de trabajo. Así que nuestra posición para no alargarnos más, es acompañar este acuerdo. Por supuesto, esto está en potestad de este Congreso, pero también nos alegra que este Congreso, que es el lugar por excelencia donde se debate la política, nos hayan dejado esta posibilidad de opinar. Desde ya, bueno, allí está Héctor Daer, qué definición, ¿no? Nuestra posición es acompañar. ¿Qué pasaría si estuviéramos hablando de un acuerdo con el fondo en un gobierno no peronista? Difícil imaginarlo, ¿no? O no tanto. Diría que más bien fácil imaginarlo. Dijo Daer además que este acuerdo con el FMI garantiza los derechos de los trabajadores y de esta manera, como escuchábamos, va a acompañar, bueno, la CGT, ni más ni menos, ¿no? La CGT. Hay que ver si hay decisiones o no. La dirigencia gremial es un capítulo a resolver en la Argentina y está Antonio Caló a su lado. Nicolás Pino. Está Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina. Los empresarios en general han planteado, está Adelmo Gavi. Sí, de la Bolsa de Comercio. De la Bolsa de Comercio. Nicolás Pino, te adelanto la posición que va a plantear. Carlos Acuña es el dirigente Carlos que dije, perdón. Sí. Antonio Caló, sí, perdón. Te adelanto la posición de la sociedad rural. Nicolás Pino se va a oponer al acuerdo cuando le toque su turno de hablar, si es que habla. Veremos qué dice Adelmo Gavi, el titular de la Bolsa de Comercio. Ahí está Carlos Heller, el titular del Banco Credit Corp, diputado nacional. Laura Serra, Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Paulino, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás percibiendo? ¿Cuál es el sentir general a esta hora de la tarde? Bueno, Paulino, mira, acá hay mucho trabajo, no solamente acá en la reunión de las comisiones de presupuesto y de finanzas que ustedes están viendo, la presentación de los gobernadores, también de representantes de los distintos gremios, de empresarios, bancarios, etcétera, sino también enfrente, en el Palacio del Congreso, donde allí está el despacho de Sergio Massa. Allí Sergio Massa está hablando con distintos referentes de la oposición, también recibió a los gobernadores, porque bueno, está tejiendo eventuales negociaciones, consensos, para evitar un escenario conflictivo en el recinto cuando este tema se discuta. Está previsto originalmente el día jueves, es decir, pasado mañana, pero no se descarta que se pase para el día viernes. No pasaría esta semana, pero todo depende del avance de las negociaciones. Y acá estamos viendo, Paulino, una división implícita, pero cada vez más elocuente, entre Sergio Massa y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Sergio Massa, que entiende de política y ve las cosas políticamente, se da cuenta de que si no incluye alguna modificación en el texto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo más probable es que el acuerdo reciba finalmente muchísimas abstenciones, cuando no rechazos. Y esto debilitaría de muerte al acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Por eso trata de este no es un punto llegar menor. Sí. No es un punto menor, Laura. O sea, vos decís, acá ya es clave. Claro, por eso digo, acá hay una escisión muy fuerte en términos de estrategia de cómo aprobar en el Congreso la ley que Guzmán fue a defender ayer. Guzmán dice, ¿es esto o nada? Massa dice, si es esto o nada, corremos riesgo de que tengamos una derrota. No nos podemos exponer a esto, hay que hacer modificaciones y buscar una amplitud de consensos adicional. La oposición está dispuesta, pero tenemos que dar el gesto y hacer las modificaciones que nos piden, no en términos de evitar el default ni en términos de la reestructuración que plantea el acuerdo con el Fondo de la Deuda, sino en términos de algunas cosas que están articulados que para la oposición políticamente no les son felices poder acompañar. ¿Está bien planteado así? Mira, sí, efectivamente es así, con un matiz. No sería una derrota del gobierno, del oficialismo, porque, a ver, el acuerdo va a salir en cuanto a los términos de la refinanciación. En eso están de acuerdo tanto oficialistas como opositores. Es decir, la refinanciación va a salir. El tema es que lo que no puede, quizás no salga si no hay una modificación, es el plan económico que supuestamente respalda este acuerdo con el Fondo Monetario y que diseñó el equipo económico de Martín Guzmán. Por eso te digo que el acuerdo saldría herido de muerte. Ese capítulo si es el tema subsidios, es el tema revalúo inmobiliario, etcétera. Exactamente. Etcétera, totalmente. Es todas las políticas económicas que diseñó Martín Guzmán para alcanzar las metas que pactó con el Fondo Monetario Internacional. A juicio de la oposición, esta política económica que justamente armó Martín Guzmán no va a servir para mejorar la economía, la actividad económica, sino todo por el contrario, va a ser una bomba de tiempo, lo dijo el diputado Laspina, para el próximo gobierno, porque no se atacan los problemas estructurales que hoy tiene la economía. No se van con reformas que vayan al corazón de los problemas económicos. Entonces, Juntos por el Cambio, en la reunión informal que este mediodía tuvieron con Sergio Massa, anticiparon esta postura. Sergio Massa quedó en estudiarla, en seguir avanzando las negociaciones. Recibió también a Alejandro Topo Rodríguez del Interbloque Federal. En un ratito va a recibir también al presidente del Interbloque Provincias Unidas, que en general son afines al oficialismo, pero también tienen ¿Ese es el bloque de Ramón? Alguna disidencia con el artículo 2. Ramón ya no es más diputado, son, digamos, los que quedan de ese interbloque. Luis Dijía, ¿cómo está ahí entonces? Está la negociación. Luis Dijía, como efectivamente, de la provincia de Río Negro, un hombre de Alberto Beretilnec, el senador y exgobernador de la provincia. Entonces, lo que está tratando de hacer Sergio Massa es tejer una masa de consensos lo suficientemente amplio como para tratar de torcerle el brazo a Guzmán. En eso está. Habrá que ver si finalmente esto prospera, porque de lo contrario vamos a ir a un recinto con un ánimo muy conflictivo, porque la oposición ha dicho que en caso de que no se incorpore ninguna modificación al texto, es decir, que se defina taxativamente y se desdoble taxativamente el financiamiento de la deuda, de lo que tiene que ver el programa económico, si no se accede a ese desdoblamiento explícito, entonces ellos se van a abstener en general o podrían votarlo en contra al proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo. No, quieren una misma ley, pero con los artículos 1 y 2 separados. Hoy por hoy hay un artículo 1 con el financiamiento, un artículo 2 que incluye los programas económicos planificados por Guzmán, pero están linkeados unos con otros. No hay posibilidad de que si vos votas el 1, no se remita al artículo 2 y viceversa. Y lo que están pidiendo es eso. El tema es ese. Está bien.
Está bien. Exactamente, que se desdoble explícitamente el financiamiento del programa económico. Gracias, Laurita. Un abrazo, ¿eh? Como siempre, un placer, Paulino. Un beso grande para vos. Hasta la próxima. Ahí estaba Laura Serra. Bueno, algunas cosas. ¿Qué pidió Francia a los Estados Unidos, Javi?